Vamos a- Me invito nuevamente a que oremos para empezar. Dios eterno y Padre Santo, seguimos en este tiempo, Señor, adorándote, exaltándote, reconociendo que tú eres el creador de todo, que tú eres el dueño de todo lo que existe, de todo lo que hay, reconociendo que tú eres el único Dios verdadero y el Padre de cada uno de nosotros que hemos creído en Jesucristo. Gracias porque tú tuviste ese plan de salvación, Señor, al enviar a tu Hijo para que viniera a revivirnos, a reconciliarnos contigo, a sacarnos del lodo cenagoso y a rescatarnos de la muerte para darnos vida y vida en abundancia. Hoy queremos orar por aquellos que aún están en muerte, por aquellos que aún no han visto la luz y no han reconocido a Jesús como su Salvador, para que puedan, Señor, comprender, entender la necesidad de buscarle, de reconocer sus pecados y llegar a los pies del Salvador. Oramos para que seas tú obrando en sus vidas, para que tu palabra llegue al corazón de cada uno de ellos y a nosotros nos siga afirmando en esa fe, nos siga afirmando en tu palabra y podamos seguir caminando, Señor, y llevándole tu palabra a aquellos que no te conocen. A ti te damos gracias, en tus manos quedamos y hemos orado en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, en esta noche quiero que hablemos solamente cree en el Hijo. Y miremos tres textos que son muy conocidos, tres versículos, perdón. En Evangelio de Juan, el capítulo 3, versículo 16, dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Miremos el versículo 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Miremos esta parte. Dice que durante toda la historia de la humanidad, una de las cosas que más ha caracterizado al hombre es la creencia en las deidades. El hombre por naturaleza siempre ha buscado en quién creer. Cada civilización veneraba y adoraba sus propias deidades y a cada una le daba un poder determinado hacia algo, sobre la salud, sobre la cosecha, sobre la protección, la fertilidad, etcétera. El ser humano siempre ha buscado en quién creer y en esa necesidad creó sus propios dioses. Hoy vamos a hablar del único que no ha sido creado, sino que es el creador de todo. Y le coloqué que es una tremenda diferencia. Ser creado por el hombre a crear al hombre y todo lo que hay. Entonces vamos a hablar de aquel que es el creador de todo, que no ha sido creado por la mente humana,
que no ha sido creado por la necesidad y el corazón del hombre, sino que Él creó todo lo que hay, incluyendo al ser humano. Pero primero vamos a hacer como un poco de historia, reconocer un poco. Lo primero, Génesis 1 nos enseña el tiempo de la creación. O sea, si nosotros vamos a Génesis 1, nos muestra la creación y nos muestra cómo el Señor habla y dice, hagamos, creemos. Entonces, en Génesis 1 nos muestra y nos enseña el tiempo de la creación. En Génesis 3 nos enseña el desorden que provocó el hombre, trayendo como consecuencia la muerte espiritual y el alejamiento de Dios. En Génesis 3 nos muestra la desobediencia y el desorden que trajo a la humanidad ya por el pecado, el mismo hombre. En el versículo 15 nos muestra la primera indicación de redención, donde nos habla, y leamos ese versículo. Leamos ese versículo. El versículo 15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces, ahí vemos que Génesis 1 nos enseña el tiempo de la creación, nos muestra un Dios creador. La Biblia no nos habla de mitología ahí, de que el hombre se preguntaba de dónde venían las cosas, no. Nos muestra es la creación por parte de Dios. En Génesis 3 nos muestra el pecado del hombre, del desorden que formó. Y Génesis 3:15 nos muestra como esa primera indicación de redención. Y a través del Antiguo Testamento, Dios es muy recurrente a mostrar su plan de salvación. O sea, hablar del plan de salvación es extenso y habrían muchos textos que nos mostrarían eso. Pero en Isaías 9, vamos un momentico a Isaías, capítulo 9, un texto muy conocido. Nos dice la palabra, vamos a leerlo ahí. Mas no habrá siempre oscuridad. 9:7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Pero el versículo 6 nos dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces, en el Antiguo Testamento Dios es muy recurrente hablándonos de su plan de salvación. En el Nuevo Testamento es recurrente en enseñar el cumplimiento del plan de salvación en una persona, o sea, o a través de una persona. Esa persona es Jesucristo. En Juan 1:29 nos muestra a Juan diciendo, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí nos muestra la provisión de Dios y ahí nos muestra ese cumplimiento de donde se empieza a ver el cumplimiento del plan de salvación. Lo que nos mostraba en el Antiguo Testamento con el nacimiento de Jesús y ya próximo a empezar su ministerio, porque después de que llega al Jordán y es bautizado por Juan, empieza su ministerio. Después de pasar por el desierto, 40 días, empieza su ministerio. Y ahí también es muy recurrente el Señor en mostrarnos ese plan de salvación. Ahora, la Biblia no muestra más planes de salvación.
ni otras personas que puedan salvar al ser humano de la condenación eterna. La Biblia solamente nos muestra un plan de salvación y nos muestra a través de una persona ese plan de salvación, y es la persona de Jesucristo. Ahora que llegamos, hablamos y decía que hay una religión, de pronto no hay aquí algún mormón, bueno, los mormones tienen el Nuevo Testamento de John Smith. Y dicen que Dios le habló a John Smith esa nueva palabra, y es la que predican el Nuevo Testamento de John Smith, no el Nuevo Testamento de el Evangelio de Jesucristo. Entonces tengamos en cuenta eso, porque hoy día, desafortunadamente, el hermano Olmés decía esta mañana que la Biblia no habla de religiones, y es verdad. La Biblia habla de quién? De Dios, de Jesucristo, y nos muestra muchas cosas, pero el tema central es Dios, es Jesucristo, es el tema central. Y no habla de que pertenecer a una religión nos va a salvar, sino que habla de creer en el Hijo de Dios para salvación. Pues tengamos en cuenta esa parte. Ahora, miremos lo que llevó a Dios a dar la fórmula de salvación. Y como leímos ahora, versículos 16 y 17, lo primero fue su grande y maravilloso amor hacia su especial creación. Recordemos que Dios creó todo lo que hay, pero el ser humano es esa especial creación de parte de Dios. Nosotros somos esa especial creación. Y nos dice el versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y digo su creación, no sus hijos, sino su creación. Porque el hombre en pecado es creación de Dios, no es hijo de Dios. El hombre en pecado no puede llamarse hijo de Dios. Pues ese grande y maravilloso amor hacia su especial creación llevó a Dios a dar ese plan, esa fórmula de salvación. Ahora, este amor se manifestó en entregar a su hijo único. En ese momento nadie más podía llamarse hijo de Dios. O sea, ese amor se manifestó en entregar a su único hijo. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. El Señor buscaba que nadie se perdiera, sino que encontrara la vida eterna. Y Él sigue en ese plan. Él no quiere que nadie se pierda. Por eso su misericordia es extendida, su gracia aún permanece, esperando que todos lleguen al arrepentimiento, que todos lleguen a creer en su Hijo Jesús, que todos lleguen a creer en aquel que murió en la cruz por todos los pecados de la humanidad. Pues con ese plan de salvación, Dios buscaba y sigue buscando que nadie se pierda, sino que encuentre la vida eterna. Y creo que nosotros hoy debemos estar agradecidos de haber encontrado la vida eterna. ¿Estamos agradecidos o no? Los que conocemos y hemos reconocido a nuestro Señor Jesús como nuestro Salvador, que hemos creído en Él y seguimos creyendo en Él, y pedimos que nuestra fe permanezca, y pedimos que podamos seguir colocando nuestra mirada solamente en Él. O sea que Él, en esa parte, recapitulo un poco lo que lo llevó a Él, fue su grande y maravilloso amor hacia su especial creación. Y repito, todos éramos creación de Dios. Hoy ya nosotros, los que hemos creído, se nos ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. Pero todavía hay mucha creación que tiene que pasar de muerte a vida
mucha creación que tiene que reconocer para poder pasar de ser creación a ser llamados hijos de Dios. Ahora, el Padre sabía que en su justicia el cielo estaría vacío y el infierno completamente lleno. Y digo en su justicia, porque Él es un Dios justo. Y en su justicia acarrearía condenación para todos nosotros. Y el cielo estaría vacío y el infierno completamente lleno. Pero Jesús venció la muerte y muchos han sido rescatados y ya, o hemos sido rescatados, perdón, porque si digo muchos han sido, me excluyo. Muchos hemos sido rescatados y ya para allá no vamos. ¿Vamos para dónde? En la casa de mi padre hay un poquito de moradas, hay muchas moradas, y él se fue a preparar morada, ¿sí o no? Para cada uno de nosotros. Entonces, el Padre también sabía que en su justicia, y ahí sí no valdría ningún abogado, ahí sí no valdría ninguna palanca, ahí sí no valdría nada para decir, venga, déjeme pasar. No. En la justicia de Dios, todos estaríamos condenados a una muerte eterna. Pero en su amor, ya el infierno empezó a perder y el cielo a ganar almas. Ahora, Dios dispuso todo. ¿Qué debe hacer el hombre? Y aquellos que no han reconocido a Jesús, este mensaje le pido a Dios que llegue a su corazón. ¿Por qué? Porque de todas formas, cualquier persona cree en algo o en alguien, pero no es lo mismo creer en Jesús que creer en algo o en alguien. Aún el ateo cree en alguien. El ateo cree en alguien. Yo me puse a hablar con alguien con un compañero que es filósofo. Y yo le preguntaba, bueno, ¿usted por qué no cree en Dios? ¿En qué se basó? No, en tal libro, en tal libro. Entonces usted está creyendo en lo que dice ese libro y en el que escribió ese libro. En algo está creyendo. Usted le creyó al que escribió ese libro y usted se fundamentó en lo que él escribe. O sea que está creyendo en algo, está creyendo en alguien. Y todos creemos en algo o en alguien. Pero esa es la gran diferencia. Creer en Jesús a creer en algo o en alguien que es vacío y que no nos llevará al objetivo que Dios ha querido para nosotros, sino que nos llevará a un fin con una eternidad sin Cristo, aquellos que no le conocen. Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer el hombre? Reconocer su pecado, que todos somos pecadores, y desde el mismo momento que el hombre desobedeció en el Edén, o sea, desde ahí se transmitió el pecado al ser humano. Y que dicha situación lleva al hombre a estar destituido de la gloria de Dios. O sea, esa situación, ese pecado, esa desobediencia de el hombre en el huerto y que trajo como consecuencia la muerte espiritual del ser humano, lleva al hombre a estar destituido de la gloria de Dios. Pues aquel que no ha dado ese paso, lo primero que tiene que es reconocer su pecado, reconocer que todos somos pecadores. Ahora, esta mañana el hermano hablaba que nosotros pecamos, no somos perfectos, pero pues ya nosotros no nos amañamos con eso y sabemos que tenemos a Jesús, pero hay gente que no conoce a Jesús y está amañado en su forma de vivir.
Y esa forma de vivir es placentera, es deliciosa, digámoslo, rica en su momento. Pero el fin no es el mejor. Lo otro que debe hacer es aceptar que Dios el Padre proveyó para la salvación. Dios el Padre proveyó para la salvación. ¿Por qué? Porque no había forma humana de poder salvarnos. O sea, no había ninguna fórmula, no había ninguna forma, no había ningún plan humano que era resultado para salvar a la humanidad. Y lo único era por medio de un sacrificio, pero ya no de animales, sino un sacrificio de alguien perfecto que se hiciera pecado, que se hiciera el pecador por toda la humanidad y fuera sacrificado por todos. Y eso fue provisto por el mismo Padre. En Juan vimos ahora, he ahí el Cordero de Dios, pero en primera de Juan 4:9 dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Para que vivamos por él. O sea, primero vamos a vivir por él y después vamos a vivir para él. O sea, la persona que no ha conocido a Cristo va a vivir por Cristo, porque va a aceptar ese sacrificio de Cristo. Pero luego de haber aceptado y vivir por Cristo, tiene que empezar a vivir para Cristo, vivir para Él. ¿Por qué? Porque ya ha sido redimido, ya ha sido perdonado, ya ha recibido el regalo de la salvación. Y ya al cristiano le toca vivir para Dios, vivir para Él, vivir para Cristo. Como dijo el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, ya no va a vivir por Él porque ya está vivo por Él. Ya va a empezar a vivir para Él. Y eso tiene que hacer el cristiano. Entonces, está esa parte. Lo otro, entender que en el único que debe creer para salvación y vida eterna es en Jesucristo. O sea, en el único que debe creer para salvación y vida eterna es en Jesucristo. Hoy hay muchas fórmulas de salvación. Hay mucho camino de salvación. Pero la persona tiene que empezar a entender que solamente hay una persona en el que se debe creer para salvación y para vida eterna. No más. Pero ustedes saben que el mundo muestra muchas otras formas y la última persona que se empieza a mirar es a Cristo. Y se quiere desviar la mirada de aquel que es el único que puede salvar. Y eso lo están haciendo muy bien. Hoy la gente idolatra y adora a los líderes religiosos. Los idolatra a los líderes religiosos. O sea, su mirada está puesta en el hombre. Y es lo que diga el hombre a pesar de que lo que diga esté en contra de la escritura. Si lo dice él, que es la autoridad espiritual, hay que creerle. Y mucha gente ciega cree en lo que diga el hombre y no en lo que dice la escritura. Y están llevando a la gente por un camino equivocado. Le están llevando por un camino que no es y lo están llevando a la perdición. Porque hay que creer con el corazón y confesar con la boca. Hay que creer verdaderamente. Y usted ve que hay mucha gente como las olas, como dice Santiago. Va y viene, pero no permanece, porque su fe no está fundamentada en aquel que le puede dar la salvación y la vida eterna. Y hoy mucha gente llega no buscando
al Salvador, sino el milagro, buscando la restauración de su matrimonio, buscando que le provea un empleo. Y en el momento que no se den las cosas, salen corriendo. Se van, porque su mirada está puesta es en lo que se le puede dar materialmente, en lo que se le puede dar aquí, y no en lo que se le va a dar para una eternidad, que es la salvación y la vida eterna. Entonces, la persona que no conoce a Jesús debe entender que el único que le puede dar vida, salvación y vida eterna es Jesucristo, pero creyendo en Él. Como dice la palabra, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, es creer en lo que Él hizo, una obra maravillosa. Por eso los domingos aquí recordamos a Jesús. Y recordamos todo lo que Él hizo por nosotros. Y yo siempre tengo en mi pensamiento como este ejemplo. Cuán agradecido está uno con una persona que le ha ayudado en una situación bien difícil. Y uno de pronto recuerda a esa persona con agradecimiento, la recuerda con amor, la recuerda con aprecio, porque le ayudó en una situación que solo no podría haber salido o no lo podía haber logrado. ¿Cuánto más agradecidos se debe estar con la obra que hizo Cristo, que nos rescató del infierno y que puede rescatar a aquel que no le conoce en esta noche? Le puede rescatar del infierno, le puede rescatar de la condenación eterna y traerlo de muerte a vida, y no cualquier vida, sino vida en abundancia. Y hice como este cuadrito, Dios y el hombre. ¿Se alcanza a ver ahí, cierto? Dios y el hombre. Ahora, Dios creó. Dios creó. El hombre dañó, destruyó esa relación. Dios trajo la solución. O sea, la solución no vino por una mente brillante como la de Albert Einstein. No vino por una mente brillante como la de Edison o la de Darwin. La solución vino del cielo. Estaba en el cielo y la solución vino del cielo y vino de parte de Dios. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado. He ahí el Cordero de Dios que va a morir por sus pecados. He ahí el Cordero de Dios que va a ser sacrificado en el lugar suyo. He ahí, se fue. He ahí el Cordero de Dios que es la solución para que usted no sea condenado. Dios nos libre de estar algún día en un estrado delante de un juez esperando un dictamen de condenación o de, ¿cómo se llama? De absolución. Dios nos libre. Pero yo creo que es duro estar ahí sentado esperando a que diga es culpable y es condenado a tantos años. Yo creo que una persona que está esperando que el juez dicte la sentencia debe ser algo completamente duro para la persona. Así sea que se lo merezca.
Pero debe ser duro esperar que alguien diga cuál va a ser mi destino. Pero debe ser más duro el día del juicio para aquellos que no le conocen. Ahora, Dios trajo la solución, pero el hombre debe tomar la decisión. Y esa decisión es personal. Esa decisión no es que yo voy a hacer la vuelta a mi hija. Va a hacer una vuelta y le hago la vuelta y todo salió bien. No, en esto es personal. En esto ya le toca a mi hija tomar su decisión, le toca a mi amigo tomar su decisión, le toca a nuestros padres tomar su decisión, le toca a cada persona tomar la decisión de creer en Jesucristo para salvación y vida eterna. Dios hizo una creación perfecta porque Dios vio que todo lo que había hecho era bueno y en gran manera. Pero el hombre destruyó eso, dañó eso. Pero el Padre es tan bueno, tan misericordioso que trajo la solución. Y hoy, amigo y amiga, que de pronto no le ha entregado su vida a Cristo, hoy es el día para que lo haga. Hoy es el día de que tome la decisión de reconocer que necesita ser perdonado de sus pecados, que necesita pasar de muerte a vida, que necesita tener la tranquilidad de haber recibido el perdón y haber sido reconciliado con Dios por medio de Jesucristo. Ahora, Dios ha hablado por siempre al ser humano. Siempre le ha hablado al ser humano y colocaba profetas para llamarles la atención, para exhortarlos, para decirle qué es lo que tenían que hacer, para mostrarles el camino, como dice en el Salmo, te mostraré el camino por donde debes andar. Siempre le ha hablado, buscando que cada uno vuelva su rostro a él. ¿Se acuerdan cuando Salomón estaba dedicando el templo y que le oró? ¿Qué le dijo el Señor? Si se humillare mi pueblo y orare, buscare mi rostro y se convirtiera en sus malos caminos, yo iré desde los cielos. O sea, volver el rostro a él. Y cada día se ha incrementado la divulgación de su palabra. Hoy en día la divulgación de su palabra se ha incrementado mucho. Desafortunadamente, mucha de esa divulgación de su palabra está leudada. Mucha está leudada, como decía el viernes. Mucha de esa palabra está leudada, o sea que está inflada y no es pura. Especialmente desde el nacimiento, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero también la historia nos muestra cómo el mismo ser humano ha endurecido su corazón para recibir las buenas nuevas. Y a pesar de esto, el Señor sigue permitiendo que su evangelio se siga predicando. O sea, hay partes donde es duro predicar el evangelio. Parte donde hay persecuciones. Hoy aquí tenemos la libertad para hacerlo. Antes muchos se tenían que reunir escondiditos a leer la palabra. Hoy nosotros lo podemos hacer libremente. Nadie nos lo prohíbe. Pero siendo así, mucha gente sigue endureciendo su corazón. Ahora, y a pesar de esto, el Señor sigue permitiendo que su evangelio se siga predicando, buscando que todo aquel que crea en el Señor Jesucristo no se pierda, sino que tenga vida eterna. Si hoy estás escuchando el mensaje, te invitamos a que lo aceptes y creas en el Hijo de Dios. O sea, la invitación es creer en Jesucristo. No hay otra fórmula. Es llegar a los pies de aquel que murió en la cruz por los pecados de la humanidad. Quizás el mundo, quizás las otras doctrinas dicen que eso es mentira. Quizás mucha gente dirá que el papel puede con todo.
Pero hay una verdad que todo lo que está aquí escrito se ha ido cumpliendo y se seguirá cumpliendo porque lo que está aquí escrito es verdad. Es el único libro que lo que dice es verdad y se cumple. Y se ha ido cumpliendo como Dios lo ha dicho. Así muchos digan que la letra puede con todo. Pero este libro es el más vendido, el más traducido y es el que ha permanecido y seguirá permaneciendo hasta que el Señor venga. Entonces la invitación es para que crea en el Hijo de Dios en esta noche, aquel que le puede dar salvación y vida eterna. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias porque a través de ella o por medio de ella, muchos pueden llegar a conocer la verdadera historia y conocer la verdad del Hijo de Dios y conocerle a Él como el camino, la verdad y la vida. Hoy te pido que nos sigas ayudando para seguir predicando tu evangelio tal y como es, Señor, sin colocarle, sin quitarle, sin adornarle, sino como tú lo dejaste, Señor. Que tu palabra de verdad se siga predicando y se siga extendiendo por toda parte, para que muchos que están perdidos puedan llegar a recibir ese regalo maravilloso, inmerecido, pero tu misericordia lo permite, Señor, recibir ese regalo de la salvación. Te damos gracias porque cada día podemos ver tu misericordia, podemos ver tu gracia en muchos que llegan, Señor. Padre, alabamos tu nombre y te damos gracias por haber enviado a tu Hijo, por haber provisto la salvación para cada uno de nosotros. Recibe todo el honor y toda la gloria. Y hemos orado, Señor, para ti, en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, bendiciones. El martes, oración. Jueves, damas. Y por la noche, comerciantes. El viernes, la reunión. Y lo de las, ya pasó lo de las madres, sí. El sábado 13. O sea, el próximo sábado, reunión para las mamitas. Y el próximo domingo, recordemos que es el discipulado. Es cada 15 días, entonces es el discipulado.